de vista. Yo presenté una ponencia por escrito siguiendo todas las normas que decía en la convocatoria, y bueno, parte de ella voy a exponer en la presentación, pero quiero hacer otros comentarios. Y me parece que, bueno, ya hice esos comentarios en Facebook, ya inicié una plática sobre este asunto, pero creo que sería muy importante reflexionar. Bueno, en primer lugar, yo entraba pues a la calle, vi muy oscuro, supuse que ya había oscurecido rápidamente, pero además vi la puerta cerrada. Dije, pues casi no va a haber mucho interés, ¿no? Mucha discusión, y bueno, entro al salón y efectivamente pues veo pues poco interés, ¿no? en el debate. Hubiera sido bueno tal vez que con más tiempo entre la convocatoria y la realización de los foros, como ha habido otras ocasiones que se ha hecho en la universidad, nos hubieran entregado las ponencias previamente para reflexionarlas y poder discutir, ¿no? Eso es importante hacerlo. Pero me parece que el asunto es si realmente queremos discutir a fondo el problema del futuro de la universidad. Porque me da la impresión de que más o menos el mecanismo es similar al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Donde dicen que es una consulta democrática, pero realmente el único que decide es el presidente de la República. Entonces hubiera sido bueno, una de las cosas que yo decía en Facebook era de cómo es que se había aprobado por el Consejo Universitario ese temario como está, que restringe estrictamente la discusión, no nos permite siquiera cuestionar la existencia del proyecto Minerva. Simplemente se dice proyecto Minerva, desarrollo y reformas, algo así, ¿no? Pero no dice cambiemos de modelo, ¿no? Por ejemplo. Y el problema de fondo es este. Si nosotros vamos a discutir el futuro de la universidad, tenemos que empezar con preguntarnos si el proyecto Minerva es realmente el proyecto que necesita la UAP o las universidades públicas en general, ¿no? Y entonces, de entrada, había que iniciar un proceso de discusión sobre el temario. Finalmente el Consejo Universitario votó por unanimidad el temario y pues se supone que todos los consejeros estuvieron de acuerdo en impulsar ese temario. Pero hubiera sido más interesante discutir también esto, ¿no? El otro aspecto es que si realmente se quiere discutir el futuro de la universidad, se habría que hacer un debate de fondo, ¿no? Y una consulta de a de veras. Y digo de a de veras porque entonces sí sería bueno ir a las facultades, ir a los institutos, citarlos previamente, escucharlos primero, es decir, desde abajo, escuchar a todo el mundo, qué opinan, qué proponen, qué balance están haciendo todos ellos. Y a partir de ahí, después de eso, hacer un foro general. De lo contrario, yo no sé quién va a procesar toda esta información que va a salir de acá. No tengo claro cuál va a ser el procedimiento y la metodología para sacar un plan. Me parece tan complejo que un foro de este tipo con tan poca asistencia, bueno, visité algunos foros hoy en la mañana, la verdad es que la asistencia es muy reducida, ¿no? Y creo que sería muy importante entonces repensar esto. Entonces, se supone que cada vez que haya elección de rector se va a hacer lo mismo, y entonces es un mecanismo que habría que, pues posiblemente podamos hacer que el mecanismo cambie hasta dentro de 4 años, ¿no? Y bueno, pues esperaremos que podamos influir en algo y a pesar de eso se avance. Entonces, a partir de esto, yo quiero hacer una propuesta muy concreta. Yo propongo que el Consejo Universitario nombre una comisión de evaluación y seguimiento del plan
que se apruebe. Y que anualmente esta comisión presente un informe sobre los avances de ese plan. Y que en la evaluación de este informe participen, pues por unidades académicas, incluso por áreas, pues todos los universitarios. Y que se valoren en el Consejo Universitario, que se discuta en el Consejo y que se vote si están de acuerdo en que se han cumplido las metas establecidas en el plan. Si no hay un mecanismo de vigilancia, evaluación y sanción emanado del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad, yo creo que ningún plan que se elabore va a tener pues, ningún sentido. Entonces sería muy importante, bueno, esta propuesta, obviamente por escrito, yo no sé si lo que yo pueda decir aquí en este foro y presente por escrito ante el Consejo Universitario pueda ser un mecanismo que efectivamente pueda someterse a consideración del Consejo, no tengo idea, ¿no? Pero bueno, pues aquí está Paco y habrán algunos consejeros, pues a lo mejor ellos podrían llevar la propuesta y bueno, y otros consejeros, ¿no? Entonces podría ser interesante. Entonces yo creo que es una primera propuesta que habría que hacer y tratar de plantearla pensando, ¿no? Yo estaba pensando en el Plan Nacional de Desarrollo, incluso pensando en la manera en la cual se elabora y toda una serie de consideraciones que hay alrededor de eso, que en cada año que se evalúe el Plan Nacional de Desarrollo, si el Congreso de la Unión decidiera que no se han cumplido las metas del Plan Nacional de Desarrollo, que esto fuera motivo de revocación de mandato para el presidente de la República. Aunque no haya esa figura constitucional, bueno, podría pensarse en hacer una reforma para que, si no se cumplen las metas, se avance, ¿no? Bueno, no hago esta propuesta en la universidad, aunque sí hay revocación de mandato en la universidad, sí existe pues en la ley orgánica, pero habría que hacer un estudio, una práctica concreta de evaluación e ir valorando todo esto para poder avanzar, ¿no? Bueno, es una primera consideración que yo hago. Una segunda consideración viene un poco en la ponencia, pero yo he estado platicando con algunos compañeros, funcionarios, amigos míos, entre ellos René Valdivieso, que pues nos conocemos en la Asociación Mexicana de Estudios Electorales desde que se fundó, y bueno, en la militancia política, etcétera, ya ha habido oportunidad de platicar, y con otros compañeros, y desde hace algunos años he estado insistiendo en que no es posible que una universidad como la de Guadalajara tenga un festival internacional de la envergadura que tiene, con una repercusión tan profunda y un reconocimiento universal tan importante, y que Rocío Puebla no tenga nada. Desde hace muchos años no tiene nada que decirle al país. Y me parece vergonzoso que no haya. Pues yo también recuerdo esa discusión, a veces esa plática que teníamos de la competencia que le hacía el ingeniero Terrazas con sus conciertos universitarios del gobierno del Estado, ¿no? Porque eran tú a tú de presencia cultural, ¿no? Pues desde entonces no hay nada. Alguna vez se le ocurrió a José López hacer una feria del libro, pero hoy me da la impresión de que las ferias se reducen a las carpas, ferias de libros se reducen en la UAP a las carpas de aquí afuera, ¿no? Pero bueno, allá en el Centro Cultural hay algunas cosas, ¿no? Me decían algunos funcionarios, bueno, es que la Universidad de Guadalajara tiene mucho financiamiento estatal. Digo, no es cierto. Si vemos el presupuesto que tiene, el gasto por alumno y todo eso, incluso el gasto por alumno es menor que el de Puebla. O sea, ya tiene cerca de 230,000 estudiantes, ¿no? Y bueno, pero si eso fuera, la Universidad de Michoacán
en Morelia, tiene uno de los festivales de cine internacionales más importantes del mundo, ¿no? Viene Cuarón a presentar su último film, ¿no? Y viene Tarantino con sus mujeres a presentarse y a platicar, ¿no? Bueno, de un festival de ese tipo de cine, bueno, y Morelia tiene un festival de música clásica, de orquestas internacional muy importante, y la universidad no tiene nada, absolutamente nada. Y entonces creo que sí sería pues, muy importante repensar esto, ¿no? Repensar cómo la universidad necesita recuperarse a sí misma. Es decir, la universidad necesita convertirse en una institución que influya en la sociedad. La universidad se retrajo a sí misma, se metió en sí misma y evitó todo contacto de los estudiantes y de los profesores con la sociedad. Y su esfuerzo fundamental fue ese, evitar el contacto de los universitarios con la sociedad, a como de lugar, y de los profesores, obviamente. Bueno, pocas escuelas hay aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Y la preocupación ha sido botarlas lo más rápidamente posible del centro, ¿no? Entonces, sí sería importante hacer esta reflexión y tratar de darle alguna salida, algún cambio, ¿no? Sí. Entonces, en fin, ¿no? Sería parte de la idea. Bueno, el planteamiento que yo traigo en general es que en la Universidad, en la Universidad Autónoma de Puebla, es el ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla, es el ejemplo de juvenicidio. Es decir, la política aplicada en la Universidad Autónoma de Puebla fue de asesinar la juventud de los poblanos. Y esa fue, no aparece aquí la... Entonces tengo que voltear para ir viendo qué es lo que... Bueno, porque realmente no quiero pasar todas las láminas porque son muchas, pero bueno, el planteamiento es muy sencillo. Al momento en el cual la Universidad Autónoma de Puebla decidió asumir como suyo la política educativa del gobierno federal, emanada de la reforma constitucional del 92, impulsada por Carlos Salinas de Gortari, a partir de entonces la universidad tomó o aceptó o platicaba con el tesorero de la universidad y con otro funcionario, y me decían, es que en los 90 vinieron las presiones de parte del gobierno federal, efectivamente. Las presiones eran, o bajamos la matrícula, reducimos la plantilla, en fin, hacemos todo eso. Y efectivamente la política de Salinas fue reducir la matrícula, reducir el presupuesto incrementar la educación privada. Fue todo el periodo de Salinas y después el de Zedillo en donde esta política fue aplicada. Primero bajo pretexto de la crisis económica y después como una política adoptada. La conclusión es que la Universidad Autónoma de Puebla pasó de 90,000 estudiantes a 54,000. De 91 estudiantes que eran en 1980 a 54,000 que eran en 1990. Se redujo casi la mitad, al 50%. Y donde más se redujo fue en las preparatorias. Más todavía, ¿no? Bueno, lo más consecuente es decir, bueno, es que fue la política federal. Es que la política federal fue incluyendo las cosas de esta manera. Pues no fue así. Porque la Universidad de Guadalajara siguió creciendo. Porque la Universidad de Sinaloa siguió creciendo.
porque la Universidad de Michoacán siguió creciendo, la de Oaxaca, Chapingo, Tamaulipas. El Estado de México creció solo en un 5%. Todas las universidades crecieron, menos la Universidad Autónoma del Puebla. Y además crecieron mucho, hasta duplicaron casi su población estudiantil. Pero la única que no creció, o la única que bajó hasta tal nivel, fue la Universidad Autónoma del Puebla. De tal manera que la reducción de la matrícula llegó a tal extremo que ya era una situación en donde pues, todo el mundo sabía que no iba a ingresar a la universidad. Y aparece el boom de las universidades privadas. Ahora, orgullosamente, Puebla es el estado con mayor número de universidades privadas, ¿no? Muchas, como dicen todos, patito, ¿no? Pero entonces, esa reducción, ya hice algunos cálculos y si la universidad sigue creciendo al ritmo que ha crecido desde los 80 hasta los 90, va a alcanzar la población que tenía en el 90, que 91,000 estudiantes, hasta el 2040. Si sigue creciendo al mismo ritmo. Todavía Güera dijo hace 2 años que había 63,000 estudiantes. Es decir, ¿cuándo llegaremos a lo que tiene la Universidad de Guadalajara? Y más o menos era la Universidad de Monterrey, de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, y después seguía la Universidad de Puebla en el número de estudiantes. Ahora la Universidad de Puebla está muy por abajo. Entonces, el problema de la política educativa federal aplicada en la universidad fue un asunto verdaderamente desastroso, bueno, aplicado específicamente por una política muy concreta y que, bueno, todo el mundo sabe que fue cosa de José Doher y de Manuel Bartlett Díaz, y obviamente Salinas de Gortari, pero además todos los siguientes rectores siguieron con esa política. Y hay otro tema también muy interesante, que es el de la certificación. ¿De dónde viene el asunto de la certificación externa? Y que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que tiene que ver con Salinas y tiene que ver con todo este proyecto internacional, que yo francamente pienso que este asunto de la certificación pues son más negocios a las empresas internacionales terribles. Bueno, no tiene por qué meterse la universidad en eso, digo, pero aquí el gobierno federal obliga a esa certificación. Y finalmente, para concluir, estoy convencido de que esta discusión debemos haberla dado en octubre, porque el presupuesto de egreso de la Federación se aprueba en octubre y el presupuesto de egresos del Estado se aprueba en noviembre. O sea, que como el presupuesto de egresos de la Federación para las instituciones de educación superior es por programas, los programas le dicen a cada universidad qué tienen que hacer. Hay cinco programas: el de apoyo institucional, el de crecimiento institucional, el programa de apoyo al profesorado, el programa de apertura de matrícula, y dice la Federación cuánto para cada programa y con qué reglas de operación. Por cierto, en este año acaban de aprobar todo el presupuesto de egresos sin reglas de operación. Pero todos los programas vienen aprobados, o todos se vienen por programas y se aprueban antes. Todo lo que vamos a discutir ahora del proyecto universitario, el presupuesto que se aprueba en el Consejo Universitario ya está aprobado, pues. Ya decidieron qué van a hacer. Y entonces todo lo demás es simplemente ajustar números para ver qué nos tocó. No es lo mismo que en octubre discutamos, a ver, señor rector, cuáles son sus propuestas para el Congreso, cuáles son sus demandas, qué demanda, y dígame usted si va a construir un estadio, una biblioteca o cualquier otra cosa, ¿no? Como lo han hecho. Sí. Y entonces, para finiquitar el asunto, yo creo que este asunto del presupuesto universitario, así como está, es una violación terrible de la autonomía universitaria, y entonces tenemos que modificar los mecanismos
de discusión del presupuesto y de este tipo de planes. Eso es todo. Gracias.